Buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. En todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, masivamente en las redes sociales y los análisis, temas inéditos, periodismo profesional, primicias impreso, primicias digital, primicias.net, primicias.com.do. No hay dudas de que la República Dominicana no se puede quejar en este 2023 de temas que van sustituyendo uno a otro. No hace mucho hablábamos como el tema principal de la sequía, la falta de lluvias, los atracos saliendo de los aeropuertos y la necesidad de lluvias en el país, los incendios forestales, la falta de dinero circulante en las calles y cada vez más, ya en el quinto mes del año, finalizando el quinto mes de mayo del año 2023, el quinto mes que es mayo 2023, nos encontramos ahora con el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. El FMI, que tiene una prolongada historia con revisiones de la economía dominicana, nos recuerda muchas cosas el Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que siendo editor económico del periódico El Sol, el inolvidable periódico cuyo presidente fue el recientemente fallecido doctor Víctor Livio Cedeño, acompañado de su hermano Miguel Ángel Cedeño Jiménez y una batería de exitosos profesionales de la comunicación, siendo editor económico asistente del director del Sol en ese momento, pues seguía los pasos de Julio González, aquel economista que enviaba el Fondo Monetario Internacional al país a principios de los años 80. Yo le caía tanto atrás a Julio González buscando informaciones sobre el Fondo Monetario y la economía dominicana, porque recuerden que los ajustes económicos aplicados a partir del año 1982 fueron enérgicos y recordemos las alzas de precio, las protestas, la poblada de 1984 que motivó el lanzamiento de miles de agentes militares a las calles y donde hubo muchos muertos en esa poblada del 84. Pero hoy hay que analizar si fue una poblada o una conspiración política aprovechando los duros ajustes del Fondo Monetario Internacional. Eso pasó en 1984, esa poblada, y ese aparataje militar, ese endurecimiento de las medidas que aplicó el gobierno por recomendación del fondo,
pues traen esos recuerdos. Y hoy vemos una especie de análisis al revés de lo que escribe el Fondo Monetario Internacional, que aunque dice respaldar la política del gobierno, conecta entre dos el informe del Fondo Monetario Internacional, la baja tasa de crecimiento que pronostica en un 4% para el año 2023. Si no hace mucho se hizo mucha bulla con un crecimiento económico por encima del 12%, que fue enérgicamente cuestionado, lo recuerdo, por el expresidente Leonel Fernández, pues entre el 12% de crecimiento de la economía frente a un 4% hay una gran diferencia. Pero esa reducción de la proyección de expansión económica para este año que hace el fondo, hay que analizarla, esa desaceleración en el crecimiento económico y en la actividad económica del país, hay que analizarla en función de la situación del dominicano, cómo impacta la caída de la economía en los hogares dominicanos, en los precios, en los negocios y en la actividad económica grande, pequeña y micro. Cuando ustedes ven al Fondo Monetario Internacional recomendar una reforma fiscal a mediano plazo con más impuestos, es un jonrón de problemas para el país en medio de un año preelectoral. Y es un tema complicado porque la clase media dominicana, los pobres que son mayoría en el país, pues al igual que la mayor cantidad de empresas que son micro, pequeñas y medianas, con un aporte a la economía de un 39% al PIB, no soportan más cargas. Y hay que decir que el escenario del 2023 es no solamente de desaceleración de la actividad económica, una menor demanda, que es el producto de una política del Banco Central para enfrentar, como manda la Constitución de la República, al Banco Central a adoptar las medidas correspondientes por la vía monetaria para desacelerar la inflación. Desacelerar la inflación es un mandato constitucional al Banco Central, cuyos logros sí son reconocidos en ese informe por el Fondo Monetario Internacional, reconociendo las altas reservas internacionales netas que se acercan a los 17.000 millones de dólares para cubrir 6 o 7 meses de importaciones, un logro que frente a menos 19 millones de dólares que recibió el Banco Central a reservas en el 2004, no hay dudas de que es un gran mensaje de estabilidad, de ahorro y de una política correcta de acumular e incrementar las reservas internacionales netas en la gestión de Valdés Albizu, a quien hay que reconocerle también su vocación desde que comenzó en el Banco Central como un promotor de la estabilidad macroeconómica del país, aunque el propio gobernador del Banco Central me lo ha dicho a mí 8,000 veces en encuentros con él y con funcionarios del Banco Central, de que el país
Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el derrame económico social, porque se hace mucha bulla en el país con un Producto Interno Bruto de 113 mil millones de dólares, pero en las calles tenemos un 58-59% de economía informal que se agrava con más de 3 millones de haitianos que están en las actividades informales del país y que el país gasta miles de millones de pesos para atender su salud, para cubrir necesidades de estos, y estos no aportan un solo peso a la actividad económica del país, sumándose a la gravedad de ese 59% de actividad económica informal en las calles de la República Dominicana. Ese tema de la reforma fiscal a mediano plazo y más impuestos es una contundente crítica del Fondo Monetario Internacional en un momento en el cual ese organismo también recomienda que la República Dominicana debe reducir su endeudamiento, lo cual es una carga bastante considerable para la economía y el gobierno de la República Dominicana. Hay que decir que los tantos incentivos, atenciones a subsidios, un subsidio eléctrico de 1.800 millones de dólares en el año 2022, el subsidio a los combustibles, a los fertilizantes y además los bonos, la política social, todo eso va en perjuicio del gasto de capital, que es el gasto reproductivo al cual deben apostar los gobiernos, como hacía el doctor Balaguer, que tenía un elevado gasto de capital de inversión en áreas fundamentales, pero ahora resulta, y léalo, desde el 2009 hasta la fecha, este país cogiendo prestado miles de millones de dólares para gastos corrientes no reproductivos. Entonces, si vemos la situación del sector eléctrico, que también la menciona el FMI, y la necesidad de seguir impulsando reformas en el sector eléctrico, la recomendación de más impuestos, de una reforma fiscal, estamos hablando que todo eso coincide en un momento muy delicado porque el 4% a la educación no ha mejorado la educación dominicana y los maestros siguen reclamando salarios, parando la docencia en días laborables, y eso encuentra, esas paralizaciones, el rechazo general. Coincide ese informe, mientras el FMI habla de nuevos impuestos, de controlar gastos, de ser más eficiente con el gasto público, hoy los gremios de la salud anuncian el inicio de jornadas de lucha para conseguir reivindicaciones. Pero también vemos que el impacto económico de la caída en los fletes, en los precios de los fletes, en las materias primas y también otros factores han disminuido los ingresos de la Dirección General de Aduanas, que se ha beneficiado de esa inflación internacional después de la pandemia del coronavirus. Es decir, que tenemos un escenario económico bastante complicado, mayor endeudamiento, baja en el crecimiento económico, caída en la industria de la construcción, caída pronosticada en el PIB a un 4% en este año, una inflación que
que ha cedido en algunos productos. Ahí, por ejemplo, hay que saludar una buena noticia de la caída en el precio del limón. Ya usted ve en las calles camionetas vendiendo limones hasta 5 pesos la unidad. Los plátanos han bajado un poco luego de que terminó el frío el 21 de marzo, pero aquí la inflación sigue azotando como un huracán, con vientos huracanados, los pesos que el dominicano se mete en los bolsillos. Y hay que decir que ayer hubo que desmentir que iban a subir el precio del arroz, pero el desmentido no basta, porque una libra de arroz, dependiendo de donde usted la compre, está en el mejor de los casos por encima de los 30 pesos. La habichuela está carísima. Aquí anoche vi yo papa, una libra de papa, 39 pesos en un supermercado de Santo Domingo. La yuca mocana, 34, 35 pesos. El bistec, carísimo. Y usted ve que realmente la gente está analizando lo poco que recibe para planificar sus disminuidas compras en los mercados. Ustedes ven a Inespre, que por motivo del Día de las Madres tiene una noticia ahí de que bajamos los huevos 130 pesos, por el precio de los huevos son 200 y pico de pesos, y 2 o 3 huevos que venda Inespre no le van a resolver el problema a más de 10 u 11 millones de dominicanos, como también los huevos que se le venden al turismo para atender a más de 8 millones de turistas que vienen. Es decir, que los precios siguen siendo un dolor de cabeza. Y si usted analiza el impacto de los precios de la gasolina premium, del gasoil, de la gasolina regular y otros combustibles, aunque justo es reconocer que han bajado en las últimas semanas 8 pesos al galón de GLP, pero hay que bajar los otros precios de los combustibles. Anoche yo veía escandalosamente, a propósito del tema inflación, que lo aborda el informe del FMI, bueno, pues yo anoche veía escandalosamente el precio de 349 pesos una libra de queso cremita en el país. Y oigan esto, ese queso que utilizan para el derretido de queso junto con el famoso pan de agua, que yo le pido al señor director, porque ayer se me quedó el tema del pan, que ponga un pan que le vamos a presentar ahí, que está siendo vendido en los colmados entre 10 y 15 pesos y supermercado, porque el pan está muy caro, es el pan de agua. Y un pan, por ejemplo, pequeño que costaba 80 pesos en otra cadena de supermercado, pues lo aumentaron a 125 pesos el paquete. Es decir, que tenemos una inflación que no podemos dejar de mencionar, porque realmente el pueblo la vive en carne propia. Y también, aparte de la inflación, aquí el drama de las micro, pequeñas y medianas empresas con el anticipo en momentos en que están ahogadas las micro, pequeñas y medianas empresas con reducidas ventas, más costos, y hay muchas que están al borde de la desaparición, lo cual no es una noticia muy agradable para el gobierno y para el país. Pero señor director, búsquese el pan ahí para que el pueblo vea el pan. Ahí está ese pan que ayer lo compró un gran amigo mío en un colmado de la capital a 10 pesos. Pero los panes están por allá, por el cielo, y el gobierno debe pensar en abaratar el precio del pan, que también tiene costos muy elevados. Recuerden que el pan, para hacerlo realidad, si es con gas en un horno,
usted le quita 8 pesos a los 147,60 que costaba el galón de gas, y eso está muy caro. Yo recuerdo que cuando Hipólito Mejía era presidente de la República, recibió el precio del galón de gas a 6 pesos y luego terminó a 25, pero en los actuales momentos está por encima de los 130 y pico de pesos el galón de gas, conjuntamente con la levadura y todos los componentes como la harina, que producto de la crisis de Ucrania y Rusia, pues ha subido mucho de precio el trigo y sus derivados. Finalmente, con el informe del Fondo Monetario Internacional, están cerrando muchos negocios. Hay muchas plazas comerciales que ven cerrar muchos negocios porque no soportan, en primer lugar, los altos costos de los alquileres, personal, energía eléctrica, capital para comprar materias primas. Es decir, que el escenario económico, aunque traten de pintarlo bonito, no es bonito. Y por eso este programa se llama Hablando la Verdad. Un amigo me acaba de pedir a través de la vía digital que explique la parte positiva del informe del Fondo Monetario Internacional. Y lo vamos a complacer porque este programa escucha todas las campanas. Todos nuestros televidentes en el mundo nos sugieren temas y aquí estamos precisamente para desarrollar y orientar. Pero antes de analizar esa parte positiva del Fondo Monetario Internacional y su informe, en la República Dominicana circula hoy una versión que debe ser aclarada tanto por un centro médico privado de la capital como por la Policía Nacional, y se trata de una información que está circulando en las redes de que asaltaron a punta de pistola a una funcionaria recién operada en una habitación de un prestigioso centro de salud privado ubicado en la avenida Alma Mater en el Distrito Nacional. Si un delincuente lograra penetrar a un centro de salud armado, representa un peligro de seguridad pública y privada, porque si no hay control para que entren los delincuentes, pues también los delincuentes que entran a casas, apartamentos, y muchos casos aquí se han quedado sin aclarar, miles de casos de asaltos a viviendas y negocios. Ahora hay que aclarar la situación de esa información, porque realmente es un tema preocupante que un delincuente armado penetre a un centro de salud, y a una habitación y asalte a una persona recién operada. Es decir, que la policía y ese centro médico tienen la palabra sobre esa noticia que aparece en las redes sociales y que deberán confirmar con cada una de sus versiones. Ese es el tema que queríamos desarrollar. Vamos a ver qué dice la policía y qué dice ese centro médico. Sobre el Fondo Monetario Internacional, que el amigo televidente que sigue este programa quiere conocer la parte positiva del informe, pues el Fondo Monetario Internacional elogia la estabilidad y la resiliencia de la economía de la República Dominicana. En medio de esas reservas internacionales netas que elogia del Banco Central ascendentes a casi 17,000 millones de dólares, hay dos medidas también del Banco Central que elogia el fondo, como es la estabilidad en el tipo de cambio. El dólar se ha mantenido durante meses muy estable, y además la política del manejo de la política monetaria con el alza de la tasa de interés para combatir la inflación. Esos son temas positivos
aunque me escribió otro temprano para preguntarme que por qué en el país hay tan poco circulante en las calles, en manos de la gente. Se estima una reducción del medio circulante de un 20%. Y el dinero más caro, pues, plantea un escenario nuevo para la gente tomar préstamo, aunque la cartera de préstamo, con todo y tasa de interés altas, ha aumentado en un 15% en el primer trimestre de este año, y la actividad económica pues sigue su agitado curso, aunque un poco desacelerada con ese pronóstico de crecimiento y de una menor demanda de bienes y servicios en este 2023. El fondo considera adecuadas las medidas adoptadas para el control de la inflación, y el gran bombazo, repetimos, es que recomienda ampliar los ingresos fiscales del gobierno con una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, en medio del incremento del compromiso de pago de deuda, de los intereses de la deuda, está íntimamente ligado, porque el gobierno tiene que afrontar un incremento en los gastos corrientes, en los pagos de la deuda pública y las nóminas y muchos otros compromisos. Pero es difícil, es un trago amargo hablarle de nuevo a este país de una reforma fiscal en un país donde usted compra un galón de gasolina y usted está aportando mucho dinero. Es quizás el impuesto más rápido que cobra el gobierno, pero también una carga muy grande a la población, el anticipo a las MIPYMES y muchas cosas más. También vemos que el Fondo Monetario Internacional pues habla de diferentes escenarios que tiene la República Dominicana. Lea lo que está en la página del Fondo Monetario y hay buenos resúmenes y la publicación íntegra de los comunicados dados a conocer ayer por el Fondo Monetario Internacional. La resiliencia de la economía dominicana es un punto interesante, y esa palabra resiliencia la hemos utilizado en estos días también por los temblores de tierra que siguen en República Dominicana, como otro que se produjo anoche menor de 5 grados y que se sintió en diferentes puntos del país. Necesitamos construcciones resilientes en el país. Necesitamos que las economías sigan resilientes frente a choques internos y externos para salir airoso en un momento económico bastante delicado. El pueblo dominicano, que es un pueblo que se ha ido convirtiendo en un pueblo economista, debe buscar el informe del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, que concluyó la revisión del artículo 4 con la República Dominicana correspondiente al año 2023, que aborda también el sector financiero de la República Dominicana. Ahí vemos en el día de hoy que las aduanas de América Latina, en un evento recién celebrado en el país, pues anuncian que buscan mejorar sus recaudaciones. Aquí hay muchas fórmulas para aumentar las recaudaciones aduaneras. Por ejemplo, ese contrabando de cigarrillos por la frontera que le hace tanto daño, como los ilícitos a la industria dominicana y a la economía del país. Si se sigue atacando, es una fuente para tratar de avanzar en materia de ingresos aduaneros.
Ahora mismo hay un buen director de aduanas que ha tratado de aumentar las recaudaciones y nosotros aquí también elogiamos el papel de impuestos internos que en el mes pasado pues recaudó casi 75,000 millones de pesos, 6,000 y pico de millones de pesos más en el mes de abril, que es una buena cifra, pero vamos a ver ese 4% en la economía en el año 2023, cómo incidirá en las recaudaciones fiscales. Dice Pavel Issa que la inflación no será preocupación del país. Yo creo, Pavel, que hay que seguir observando la inflación del país, el impacto en el exterior, aunque hay que reconocer que ha habido alguna moderación en algunas áreas que generaban inflación, pero no se puede cantar victoria con el tema inflacionario. Pasando a la economía de Estados Unidos, un reciente encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, pues ha terminado sin lograr un acuerdo sobre el techo de la deuda que necesita Estados Unidos para seguir su curso y su manejo en la economía. Recientemente trascendió el dato de que Estados Unidos necesita unos 749,000 millones de dólares adicionales para seguir su agitado curso en materia económica. Y miren cómo en Estados Unidos nuevamente se habla de un nuevo techo al endeudamiento público. Aquí en República Dominicana, mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional quiere una desaceleración del endeudamiento público que luego de la pandemia del COVID pues ha sido un endeudamiento público muy creciente y hay que comenzar a debatir y preguntar a propósito de un gran artículo titulado La regla de oro en la República Dominicana sobre ingresos y gastos fiscales y presupuesto, escrito arrancando la semana por Magín Díaz. Hay que decir que una de las grandes preguntas que tiene la República Dominicana es ¿hasta cuándo vamos a seguir diseñando presupuestos generales de la nación deficitarios para cubrirlos con miles y miles de millones de dólares de endeudamiento público, mientras cambió la regla de oro de que antes solamente se buscaba dinero prestado para determinados proyectos de desarrollo, de capital, de reproducción, de riqueza, y ahora entonces con el cambio de la regla de oro hay que buscar dinero para cubrir presupuestos deficitarios y hasta para pagar nómina pública, lo que dice mucho de lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Hay un tema costoso también para el pueblo dominicano sin que veamos la mejoría. El pueblo está pagando el 4% del PIB que le transfieren al sector educación, pero ya vemos un cambio en la sociedad dominicana respecto a lo que está pasando en la educación dominicana, que como muy bien dice hoy el periódico Diario Libre en su editorial, fue quizás uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus en la República Dominicana. Pues ya comenzamos a ver los titulares del daño económico y a la familia dominicana y a la educación que generan los paros de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Y comenzamos a ver un cambio en los titulares, en los medios de comunicación, como uno que publica hoy el periódico El Día,
que dice textualmente: ante rechazos de paros de la ADP, entidades procederán legalmente contra el gremio. Recordando lo que pasó en la gestión de Ramón Pérez Martínez con el sindicato de trabajadores de la CDE, Citracode, que la gestión de Pérez Martínez, Macorís, lo eliminó como sindicato, la ADP tiene que cuidar sus pasos, porque la ADP está encontrando en la sociedad dominicana el rechazo de sus paros y sus ambiciones en materias de reivindicaciones. Los maestros han sido los grandes beneficiarios de ese recurso millonario del 4% del PIB entregado al Ministerio de Educación. Forzar más el mingo es un tema, y vemos a ese pueblo que fue que consiguió con esos paraguas amarillos ese 4%, vemos ya que los promotores del 4% y otras organizaciones del país se están apartando cada vez más de la ADP, porque la ADP volvió a repetir el pasado viernes lo que le ha caído como una bomba de tiempo a la sociedad dominicana, de seguir celebrando asambleas, paralizando la docencia en días laborables. Entonces, esos hijos del pueblo que necesitan la educación son perjudicados con esos paros, como también el fisco dominicano pierde cientos de millones de pesos con los paros de la ADP. Por cierto, nos hacemos eco profesionalmente con lo que dice la ADP, que advierte hoy al país que es el sector más maltratado. Y sería bueno, como tema de una gran encuesta nacional, incluyendo los reporteros de los canales de televisión, los invitados en los programas de televisión, tema de comentarista, tema para sondeos, de encuesta, que se averigüe si es verdad, como dice la ADP, que es el sector más maltratado. En el país hay que comenzar a fijar posiciones, a desnudar las posiciones sobre cada uno de los temas de interés público. En este caso, el tema de la confrontación del ADP y las autoridades educativas afectando la docencia en las escuelas, y en ocasiones la ADP prácticamente sustituyendo la autoridad del Ministerio de Educación en materia de la regulación y el diseño de las políticas educativas de República Dominicana. Hay que pensar en el país, en el retroceso, en el poco avance de la educación dominicana. Y yo tengo una contraparte para resaltar en este día como homenaje a ese pueblo que ve diariamente hablando la verdad, que siente satisfacción con la diferencia de esos paros de la ADP y la pérdida de docencia y el desafío a la autoridad educativa del país. Vemos la contraparte en los éxitos de Infotet, producto de un acuerdo tripartito, empresarios, gobiernos y sindicatos, cuando vemos que en las últimas horas solamente en las provincias de la región Enriquillo han sido graduados 3,000 dominicanos para la agroindustria, para el campo y para todas las actividades productivas que necesitan Barahona, Bauruco, Independencia, Pedernales y otras comunidades de esa región. Pero vemos a Infotet con
la parte que le corresponde en la formación de capital humano para ejecutar la industria tecnificada 4.0 en el país a través de la automatización de los procesos. Este programa siente satisfacción con lo que hace el Instituto Politécnico Loyola y los institutos que forman a la gente en nuestros barrios, como ITESA, en Mejoramiento Social, María Auxiliadora, o como hacen los salesianos con su Instituto Politécnico en Santiago de los Caballeros. Nosotros saludamos la formación de personal turístico por el Infotet allá en Higüey, que incluye también la formación en la gastronomía. Necesitamos igualar la calidad de la docencia en las escuelas públicas a la formación en los institutos politécnicos del país. Vaya a la autopista Duarte, observe la salida de miles de jóvenes que salen de Guachupita, de Capotillo, de Herrera, de Las Caobas, a formarse. Y esos son los jóvenes diferentes, formados como electricistas, plomeros, técnicos de televisión, agroindustria, turismo y muchísimas cosas más. Totalmente diferente ese pueblo a ese gran ejército de delincuentes que tenemos asaltando, robando en las calles de la República Dominicana a cualquier hora del día y de la noche. Felicitaciones reiteradas a los politécnicos que forman a nuestro pueblo, al igual que Infotet, pero también planteando la necesidad de un cambio radical que garantice la educación a esos niños y jóvenes en las escuelas públicas del país. Es hora de hacerlo para que no nos pese en el futuro. Dice mi amigo mocano Eduardo García Michel, gran economista, ciudadanos respetables del país, que se buscan economistas. Yo creo que sí, Eduardo, vamos a mandar a todos esos economistas para los barrios, para comenzar a estudiar más cosas en el país, mayor creatividad económica. Señores, un camarógrafo del Senado con un cáncer estomacal está internado y necesita la asistencia del pueblo, de todo el que quiera ir en su respaldo, el camarógrafo Lorenzo Antonio Figueroa, a quien le expresamos nuestra solidaridad y que está viviendo un momento muy difícil por ese cáncer estomacal, ingresado en la unidad de cuidados intensivos de Sedimat. Es un camarógrafo que realmente pues no la está pasando bien, ni de salud ni económicamente. Y ojalá que el gobierno y el sector privado, como la institución donde ha prestado servicio, vayan en su auxilio. Señores, profesionales falsos en el país, un trabajo brillante de mi hermana y amiga Nuria Piera. Nuria Piera denunciando aquí a falsos profesionales que nunca han ido a una universidad a recibir docencia. Y aquí hay que comenzar a hacer un censo y a buscar a los profesionales falsos en el país, ponerle los grilletes, mandarlo para la victoria y poner un ejemplo, al igual que con lo que destruyen las dunas de Baní, los recursos naturales y lo que destruyen la nación. Señores, por otra parte, está caliente el tema de la presa de Cola que va a construir la Barria en Cotuí.
se pronostican luchas sociales en el Cibao y hay otros temas, el rechazo a la construcción, ahí vemos lo de la Barri en la comunidad de Cotuí. Señores, en Jarabacoa hay un rechazo al desarrollo de proyectos inmobiliarios en las orillas del río Yaque, y este programa pregunta si es loco que nos estamos volviendo en el país, que no queremos respetar ni siquiera los ríos y los 60 metros en las playas. Señores, un aporte muy interesante sobre la cultura del fraude que publica hoy Diario Libre, como también la situación de acusados de la muerte de Joshua, que tienen un historial delictivo y atracos también encima. ¿Dónde que van a construir la famosa presa de Cola allá en Cotuí? Minería clandestina. A este país hay que decirle las cosas. Este canal mandó, cuando intentaron hacer la presa de Cola en Yamasá, mandó sus cámaras y sus reporteros a Yamasá, y el pueblo de Monteplata se opuso diciendo que el agua vale más que el oro. Y es verdad que vale más que el oro, porque nos estábamos volviendo locos por la falta de agua. Gracias al Señor que han caído algunos chubascos y aguaceros. Cerramos el programa de hoy con diferentes temas. La modificación del Código de Trabajo, el tema de los precios que sigue en los titulares de los periódicos, las ferias de madres del INESPRE, la modificación de la Ley de Seguridad Social que está caliente en el Senado, y un país en el cual cierran los negocios, donde se producen muertes y escándalos, después que los medios de comunicación denuncian la situación. Ahí tenemos el camarógrafo que necesita la asistencia económica. Señores, aquí hay que garantizarle salud a nuestra gente. La gente con crisis, con cáncer, está pasando demasiado trabajo, y esa ley de seguridad social debe tener mayor protección para nuestra gente. Nuestra solidaridad con nuestro hermano camarógrafo que padece un cáncer estomacal y que está en Sedimat esperando la asistencia económica de quienes puedan hacerlo. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial.